marco del mes de la psicología, presentando el segundo conversatorio dentro de la Semana del Psicoanálisis, la elección del sexo, la sexualidad en el siglo XXI. Mi nombre es Carolina Toconá, soy miembro del Consejo Directivo y hoy tengo nuevamente el grato honor de poder presentar a los exponentes de este conversatorio, el licenciado Sergio Higa, coordinador y docente del IOM 2 CID Jujuy, Nilda Coronel, docente del IOM 2 CID Jujuy. Es un día, como les decía, muy especial, hoy 13 de octubre, desde el año 1974, los profesionales de la salud mental celebramos el Día del Psicólogo. Este año es esencial un reconocimiento hacia nosotros, hacia nuestra práctica, hacia nuestra profesión, ya que hemos sido, somos y seremos seguro una pieza fundamental para acompañar este aislamiento social consecuencia de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Como les decía, el Día del Psicólogo se instituyó en 1974, después del primer encuentro nacional de psicólogos y estudiantes de psicología que se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba, donde psicólogos y estudiantes de todo el país unieron sus esfuerzos en defensa de la psicología como campo disciplinar específico, considerado como ciencia y profesión. A partir de ese momento y hasta la fecha, todos los 13 de octubre festejamos nuestro día. Y este año particularmente, por las condiciones en que vivimos, no solo estamos festejándolo a través de una fiesta, sino tomando el valor que tiene nuestra profesión en cuanto a práctica, en cuanto a la formación permanente, y por eso es que le dedicamos toda esta semana al psicoanálisis y todo este mes en realidad a la formación académica. Los invitamos a todos los colegas, a los que están hoy en el conversatorio, a los que nos siguen por Face, a los que luego verán la grabación de este evento, acercarse a las distintas escuelas, a estudiar, acercarse al colegio, a formar parte de lo que hacemos día a día, a conocer su historia, a conocer cómo nos formamos, y a participar, fundamentalmente porque un colectivo que se sigue actualizando, un colectivo que se une, un colectivo que une sus fuerzas, seguramente tiene mayores posibilidades de lograr más para nuestro campo. Y más que nada para la salud mental, que es lo que nosotros, hacia donde nosotros nos enfocamos. Así que bueno, dicho esto, les agradezco nuevamente a IOM por participar en esta semana. Hoy contamos con la participación del licenciado Fabián Ramos, que va a coordinar esta mesa. Es residente de cuarto año del Hospital Sequeiros, y bueno, le doy paso a él, y él va a darle paso a Sergio Higa y a Nilda Coronel, que hoy nos acompañan en su exposición. Bueno, buenas noches, Sergio, Nilda. Bueno, es un gusto poder presentarlo. No sé, Sergio, ¿quisieras empezar? ¿O le damos la palabra a las damas? Nos volvimos a encontrar. Habíamos organizado con 2 semanas después, porque nos despedimos hace 2 semanas de la residencia, y esperamos que nos íbamos a volver a encontrar, y nos volvimos a encontrar poco tiempo después con Fabián, que es un residente, pero sobre todo una gran persona, así que me dijo esta tarde que él iba a coordinar, me puse, con Carolina también, por supuesto, es muy buena persona, y la conozco a ella y a su padre, pero bueno, es un gusto poder compartir la mesa con Fabián y con Carolina. Volvemos a agradecerles la posibilidad de poder difundir el psicoanálisis, a Carolina, a Fabián, a la presidenta del Colegio de Psicólogos, la licenciada Agüero, y a todos los de la comisión de organización de estas jornadas. Estábamos un poco asustados recién porque esperemos que no se corte. Y bueno, hoy día nos organizamos con Nilda. Recién me preguntaba si empezaba Nilda o empezaba yo. Habíamos quedado que iba a hacer una breve presentación, y que en realidad no va a ser ni una exposición ni de Nilda ni mía, sino que más bien vamos a tratar de conversar, y estaría bueno que podamos conversar entre todos. Lo pensamos de esa manera con Nilda. Iba a estar también Lili Oteo, pero no va a poder estar por cuestiones personales, así que de todas maneras ella les hace
llegar un saludo para todos por el Día del Psicólogo, pero también a la a la Comisión de Organización de Jornadas. Les manda sus felicitaciones. Así que en otro momento seguramente Lili podrá estar, que es una persona que tiene mucha trayectoria, no solo en el psicoanálisis, sino también en la psicología en Jujuy. Así que bueno, es una lástima que no pueda estar ella, pero vamos a tratar entre Nilda y yo, y entre la conversación que vayamos a hacer entre todos, de poder animar esta noche para poder hablar de este tema, que en realidad es un tema que venimos pensándolo desde por lo menos hace 3 años en el CID Jujuy. Es un tema que empezó a gestar como unas jornadas de psicoanálisis que organizamos por el año 2018. La idea se le ocurrió a quien era nuestra directora en ese momento, Silvia Ons. A ella se le ocurrió que podíamos hacer unas jornadas de psicoanálisis sobre la elección del sexo, y eligió el título La elección del sexo, la sexualidad en el siglo XXI. Fundamentó bien por qué le parecía que era muy interesante este tema, y de hecho resultó ser muy interesante este tema, al punto que logramos hacer unas jornadas que estuvieron muy lindas, se hicieron en el Centro Cultural Héctor Tizón en el año 2018. Se presentaron trabajos de muy buena calidad en esas jornadas, y decidimos entonces, como los trabajos eran buenos, además había una entrevista a una persona trans que después fue comentada por esa entrevista. También se trabajó mucho sobre el transgénero en la infancia. Hubo testimonios de personas que tienen, de analistas que tienen pacientes, niños trans, o niños que decidieron cambiar de género, niñas, podríamos decir. Y también muchos otros trabajos, tanto de los docentes de acá de Jujuy, como de Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Capital Federal. Entonces decidimos que podíamos editar todo eso, y se terminó armando el libro que les acaba de mostrar Nilda recién, que yo también lo tengo acá, y que aprovechamos este momento por ahora simbólicamente, porque no estamos en persona, pero la idea sí es hacerlo de manera presencial para regalarle al a la biblioteca del Colegio de Psicólogos un ejemplar de este libro para que pueda estar, y cuando nos llegue por la Coronel Puch podremos dejarlo en la biblioteca, así los que estén interesados en leerlo puedan acceder a él. Bueno, la idea de hoy sería más o menos contar de qué se trata el libro, pero también de qué se trata el tema de la elección del sexo, la sexualidad en el siglo XXI. Fundamentalmente hay varias ideas que giran en torno a este tema, una de las cuales podríamos decir que tiene que ver con la posibilidad de pensar de qué manera se realiza la elección sexual en el sujeto humano. Si esa elección es consciente, si esa elección es del yo, o si esa elección es inconsciente, e incluso más, pensar si nosotros elegimos la sexualidad, o como bien dijo nuestro director actual, que se llama Noel Slotnick, en realidad la sexualidad nos elige a nosotros, o al menos podríamos pensar la posibilidad de que no es una elección del yo, sino más bien del inconsciente, y en consecuencia, ya de entrada, la elección genera un cierto ruido a nivel de la conciencia. Entonces, esa es una de las aristas que van a poder encontrar en el libro, digamos, la problematización de qué tipo de elección se trata, si es una elección consciente, si es una elección del yo, o si puede establecerse como una cierta dicotomía entre las instancias al momento de realizar la elección, y si una vez que se conocen las motivaciones inconscientes que generaron esa elección, es posible, vía el análisis, poder realizar una nueva elección, ya sea de afirmación o ya sea de rectificación. Todo eso está plasmado de alguna manera como problema de discusión adentro del libro. Nilda, creo que querías comentar un poco, no sé si te estoy dejando la pelota en el área o te la estoy dejando del otro lado de la cancha, porque total estábamos conversando y vos me decías que
Me parece que te la estoy dejando fuera porque no se te escucha. ¿Ustedes le escuchan a Nilda? A vos tampoco, Fabi, pero a vos porque tenés el teléfono el micrófono apagado. La Nilda tiene el teléfono apagado, Tenés que activar tu micrófono. tiene silenciado su micrófono. Quizá no se dio cuenta, pero como cada uno tiene que abrirlo, cerrarlo. No sé ahora. No, Nilda, no se te escucha. Si vos no lo decís, yo digo tu parte y después no vas a tener que decir. Después vas a tener que Pedí un inventar otra tiempo. cosa. Pedí un tiempo para ti. Hizo un gesto de tiempo. Bueno, mientras Nilda arregla el tema del audio, yo en realidad ella estaba por profundizar un poco en esta idea de Manuel, pero esta idea de Manuel de alguna manera se termina conectando. Esta idea de Manuel la van a encontrar al principio de otras cosas. Sergio, a vos también se te escucha cortado. Sergio, ¿Sí? Sergio, se te escucha cortado también a vos. Bueno, yo logré resolver un poco mi cuestión tecnológica. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, Nilda, se te escucha perfecto. Gracias. Yo, antes de entrar a hacerles un comentario de lo que Manuel escribe en la presentación del libro, les quería decir que también esta publicación, en su primera página, lo dedicamos a Luis Seife. Luis Seife fue un psicoanalista de Tucumán, fue el pilar del psicoanálisis en Tucumán. Él falleció el año pasado, nosotros estábamos en pleno proceso de armar esta publicación, que fue complejo porque ninguno de nosotros tenía una experiencia en lo que es la edición y la publicación de libros, entonces bueno, llevó muchas correcciones, por ahí nos frustrábamos porque no somos editores, creo que a partir del año pasado ya nos podemos considerar un poco editores. Y el libro tiene distintos ejes temáticos, que uno sería infancia y elección, formas del objeto, sexualidad, ley y derecho, cuerpo, pulsión y satisfacción, sexualidad, siglo XXI, la época, sexualidad, siglo XXI, continúa la sexualidad siglo XXI, género y nominación, lo femenino y sus consecuencias, y finalmente tiene una mesa de diálogo. En la presentación que hace Manuel Zlotnik, que es nuestro actual director, él dice que nos invita a pensar la cuestión del sexo. Porque dice que desde el psicoanálisis hay una incidencia de lo simbólico en la naturaleza humana. Al extremo tal que se termina perdiendo la naturaleza, ¿no? Cuando estamos atravesados por el lenguaje, por el psicoanálisis, lo natural se pierde, y con esto también perdemos la sexualidad. Y él cita una de las definiciones que da Miller de la sexualidad, que dice que la sexualidad humana es una relación entre un cuerpo sexuado y otro cuerpo sexuado. Uno de los temas que trabajamos es la ley, y Manuel nos dice que, bueno, si no estamos de acuerdo con el sexo que tenemos de forma natural, con el que hemos nacido, hay una ley que nos permite cambiarlo. Y como les decía Sergio, este cambio, esta elección que se hace para cambiar, Manuel no confía mucho en que esta elección se haga a través del yo. Él cree que la única instancia que es libre para elegir y para tomar decisiones es el inconsciente. Bueno, de esta publicación que hicimos hay trabajos muy ricos, muy valiosos, y a mí me llama la atención uno de Ana Rosa Cóncaro, que es una analista de Salta, y ella presenta
un trabajo sobre una niña trans, la elección preferencial se llama su trabajo. A mí, ¿por qué me llama la atención este trabajo? Porque trata de una niña que al momento de que hicimos las jornadas, aproximadamente, yo calculo que tendría como 10 años, Tiziana, y este trabajo venía acompañado de un video en el que la mamá de Tiziana cuenta todo el recorrido que ella tuvo que hacer a nivel de instituciones para que se respetara esta elección, ¿no? Y nos contaban en el video cómo la mamá tenía que luchar permanentemente con cuestiones en la escuela, como por ejemplo que la nombraban con el nombre masculino. Y esto a Tiziana le generaba un enorme malestar. Los directivos del colegio la llamaban a la mamá siempre porque Tiziana se pintaba las uñas, porque tenía un moño en el pelo, porque tenía una vincha, porque se ponía una hebilla. Entonces la mamá se veía obligada a explicarle a los docentes de que se trataba de una niña. Y en esta lucha de la mamá logra a los 8 años de Tiziana que se le otorgue el documento con el género autopercibido. Bueno, pasó el tiempo y hace unos meses que se sancionó la ley de cupo para las personas trans. Esta niña hace un spot publicitario y ya es una puber. Y es impresionante el cambio, yo no sé si está hormonizada, pero es definitivamente una niña. Y ella en este spot, que es muy cortito, dice que está muy contenta con la ley de cupos porque eso va a implicar que en el futuro las personas trans tengan de alguna manera garantizado un lugar de trabajo. Esto yo lo engancho con la entrevista que hacemos a una mujer trans. Esta mujer trans que entrevisto tiene en el momento de la entrevista unos 47, 48 años más o menos. Y se le hacen algunas preguntas, ¿no? Como si está preparada para compartir con nosotros y contarnos cuál ha sido el camino de su sexualidad. Y ella cuenta historias de su niñez, de cómo ella desde muy pequeña se percibe mujer, lo que le costó en un colegio religioso, que nunca aceptaron que ella fuera diferente, cómo ella deseaba salir corriendo en el recreo con las nenas, pero bueno, era un colegio muy estricto, entonces dice que estaban los curas y las maestras en el patio como impidiendo que las nenas se juntaran con los nenes. ¿Y por qué lo relaciono con Tiziana? Porque como las épocas van cambiando y nos van dando unas coordenadas diferentes a cada uno de nosotros, de acuerdo en el momento en que hayamos nacido, es como a Tiziana, no digo que sin esfuerzo, pero como un poco más suave el camino de esta elección, de esta identidad, ¿no? La sociedad sigue siendo un lugar hostil para las personas diferentes. Y me acuerdo lo que hablaba Sergio ayer con respecto a la segregación. Siempre tenemos un motivo para segregar, ¿no? Y la cuestión de la sexualidad o de la orientación o de la elección siempre ha sido un motivo de grandes discriminaciones y de grandes segregaciones para las personas, que aunque haya ley, aunque haya todo un marco legal que impida esto, la sociedad lo sigue haciendo. En la entrevista que le hago yo a esta mujer trans, le hago muchas preguntas y algunas muy fuertes, ¿no? Donde ella pone de manifiesto un camino doloroso. Esa entrevista está dentro del libro. ¿Cómo? No te escuché. Que la entrevista está dentro del libro.
Que la entrevista está en el libro. La entrevista está en el libro y el trabajo de Ana Rosa Cóncaro con respecto a esta niña trans también está en el libro. O sea, estamos comentando algunas de las publicaciones que hicieron posible la concreción de este libro. En el libro están contenidos todos los trabajos que se presentaron en las jornadas del año 2018 acá en Jujuy. Y saliéndome un poco del tema, este libro viene a ser como la coronación de un esfuerzo, de un trabajo, de una transferencia de trabajo fundamentalmente, y que termina de consolidar el IOM CID Jujuy como una institución, como una organización donde pudimos relacionarnos entre nosotros desde este deseo de llevar a la publicación nuestros trabajos. Esta mujer nos cuenta cómo ella, en esta construcción de su identidad, va tomando como referente las mujeres de su entorno. Ella habla de que cuando era pequeña, uno de los pocos lugares donde ella podía ser y expresarse y ponerse ropas femeninas y accesorios, era en la casa de su abuela. Y cuando su abuela ya no está, ella va tomando modelos de mujeres con las cuales ella se identifica, y ella ve lo femenino en estas mujeres, que son mujeres, como ella dice, amazonas, guerreras, fuertes, y que ella ve lo tierno y lo femenino en estas mujeres que han podido, algunas de ellas, ser madres. Que es un sueño de ella que no va a poder concretar. También cuenta que ella siempre quiso ser ama de casa, pero que tuvo que estudiar, porque en su casa como que no había muchas opciones. Y ella logra hoy estar en una relación de pareja estable, donde puede cumplir ese rol de ama de casa que siempre quiso tener. Bueno, y entre las cosas que le voy preguntando, como que voy subiendo la apuesta en las preguntas que le hago, me voy metiendo mucho en su intimidad. Y la última pregunta que le hago y que la deja como sorprendida, le digo, bueno, todos estos cambios que ella ha tenido en su cuerpo, porque ella habla de que tuvo que aprender a caminar, a hablar, a modular la voz. Yo le hago una pregunta muy fuerte con respecto a su genitalidad, digamos. Le digo, bueno, todos estos cambios que has tenido en el cuerpo sin pasar por cirugías, ¿no? Le digo sí, ¿qué es lo que a ella la motiva a seguir conservando los genitales originarios? Bueno, cuando yo le hago esa pregunta, ella queda como muy sorprendida, y no les voy a contar qué es lo que ella responde, ¿no? Porque esta entrevista es un video también, se lo grabó, entonces es muy fuerte ver la expresión en el rostro de ella cuando yo pregunto eso, y está como diciendo, no tenías permiso de ir tan lejos. Ella requiere de un tiempo para organizarse, para procesar lo que le estoy diciendo, y da una respuesta. Da una respuesta que está muy interesante. Bueno, esta entrevista la comenta Silvia Ons, y les quiero leer un párrafo, nada más. Silvia Ons fue hasta ese momento la directora del IOM Jujuy. Y Silvia dice que ella lo que quiere destacar de esta entrevista es el modo en cómo se la lleva a cabo, el respeto con que se hacen las preguntas, y cómo esta persona nos permite a nosotros acercarnos al mundo trans. Poder conocer estos procesos que son largos y dolorosos, ¿no? Esta mujer
cerca de los 40 años es cuando se atreve a vestirse de mujer y salir a la calle así. Ella cuenta una anécdota de una ropa interior que se compra, que es un corpiño, que a ella le parecía un escándalo. Pero a partir de poder ponerse esa ropa femenina, es cuando ella dice basta. Basta de complacer los deseos de los otros, los mandatos sociales, las exigencias de la familia. Empieza a ser ella. A partir de algo que para otra mujer es insignificante, el hecho de su primera ropa interior femenina, a ella le marcó un antes y un después. A ella le permite, a partir de ahí, atreverse a mostrarse al mundo tal cual es. Al punto que, bueno, hoy es una señora, vive con su pareja, se ocupa de cocinar todo el día y de tener su casa limpia, y bueno, ha podido ella cumplir sus sueños a partir de ese hecho, que le permite, o que ella se permite a partir de ahí, no retroceder. Y ella dice una frase muy linda en la entrevista que a partir de ahí se dice a ella misma, no voy a retroceder ni para tomar impulso. Bueno, eso es lo que les quería contar con respecto a la entrevista de esta mujer trans. Nos gustaría escuchar alguna opinión, algún comentario, interactuar con ustedes, porque yo estoy muy agradecida de que nos hayan invitado y de la presencia de ustedes, de que podamos compartir este espacio, de que nos conozcamos, de que el psicoanálisis tenga un lugar en esta mesa, en estos festejos del mes del psicólogo va a ser, ¿no? Esa entrevista que está a la mitad del libro es muy interesante porque justamente permite pensar algo muy propio del psicoanálisis que tiene que ver con la anatomía y el destino. Hay una frase que da vueltas y que de hecho se la puede escuchar de dos formas, incluso adentro de los mismos debates del psicoanálisis. A veces se escucha decir la anatomía es el destino y otras veces se escucha decir destino. Si pensamos que la anatomía es el destino, estamos pensando de que si uno nace con cuerpo de hombre, entonces el destino de la sexualidad va a tener que ser justamente relacionarse sexualmente y amorosamente con una mujer, o con el cuerpo de una mujer, mejor dicho. Pero justamente la entrevista que con Nilda, que después comentó Silvia, y el caso comentado por Ana Rosa Cóncaro, o lo que después trabajó Andrea Blasco con la mujer del registro civil, porque también se invitó a una mujer del registro civil a que pueda conversar acerca de cómo se hacen los cambios de género y demás, nos permiten pensar que una de las características de la sexualidad del siglo XXI consiste en afirmar la idea de que la anatomía no es el destino. Es decir, como bien dijo Manuel en la presentación, el encuentro sexual se trata de dos cuerpos sexuados, pero estos dos cuerpos sexuados es muy compleja la manera en que se unen entre sí, porque resulta ser que no es tan fácil encontrar la media naranja en ese sentido, porque cada uno tiene un cuerpo sexuado que es sumamente singular y que está atravesado por el lenguaje sin lugar a dudas, que permite generar, por ejemplo, identificaciones, fijaciones, etcétera, y que termina generando una elección, como bien decíamos al principio, no es del yo esa elección, es decir, no tiene nada que ver con la conciencia, sino que es algo que se podrá develar a partir de un análisis, y en ese sentido sí me parece que es importante pensar la cuestión de la sexualidad, porque después en el libro Silvia puntúa algo que también me pareció interesante, y es que muchas veces se le atribuyó al psicoanálisis la idea de que la sexualidad o la elección sexual varía en las personas a diferencia de los animales, ¿no? Como que se dijo muchas veces
que el gran descubrimiento del psicoanálisis fue llegar a la conclusión de que a diferencia de otros animales, el ser humano tiene distintos tipos de elecciones sexuales, pero en realidad Silvia puntúa muy bien, esto no es del psicoanálisis anterior al psicoanálisis, no fue un descubrimiento de Freud el arribar a esa conclusión, y de hecho, por ejemplo, el Marqués de Sade es anterior a Freud, las perversiones son muy anteriores a Freud, no es que las perversiones aparecieron con Freud como para pensar que las distintas elecciones surgen a partir del psicoanálisis. Lo que sí descubrió el psicoanálisis, que es algo que Silvia rescató desde el principio de la teoría de Freud, es que la sexualidad siempre y en todos los casos se presenta como díscola, como irruptiva, como en exceso, como que no encaja y como imposible de domesticar, pero también imposible de nombrar en su totalidad. En consecuencia, lo que nosotros pensamos en relación a la elección sexual, que está como muy en boga en este momento, es que el problema no consiste en el tipo de elección que se haga, sino más bien en problematizar a la sexualidad como disruptiva y que siempre se presenta en exceso y que nunca termina de encajar con la homeostasis de la subjetividad del ser humano. Y el verdadero problema no es tanto el tipo de elección que se hace, sino más bien que la elección sexual, sea cual sea, siempre resulta ser traumática y siempre resulta ser un problema en todas las personas, ¿no? Lacan decía algo, no en relación a esto, pero me parece que puede servirnos para captar la idea. Él decía, ahí están los que creen que en otro lugar del mundo existe la gente feliz. Bueno, ahí están los que creen que en otro lugar del mundo existe la gente que vive en armonía con su sexualidad, podríamos pensar, o ahí están los que creen que yo soy el único que tiene problemas con su sexualidad y que los demás la deben pasar bien al respecto. Lo que el psicoanálisis hace es hablar de esto, y quizás eso es algo que trasciende las épocas y trasciende las culturas, y hace que siga generando una cierta incomodidad la presencia del psicoanálisis, no porque hable de las elecciones sexuales, sino porque pone de manifiesto claramente que la sexualidad en el ser humano es algo que no encaja y no va a encajar porque justamente carece de un ente que lo represente, y en consecuencia no va a aparecer nunca una palabra, un significante, un género que lo termine de representar al sujeto. Eso es como algo que sí es un eje central de discusión adentro del psicoanálisis y que quizás sí sea un descubrimiento. Por otro lado, se podría pensar, digamos, adentro del libro está pensada la sexualidad de muchas maneras. En el trabajo que me tocó presentar a mí, adentro de este libro, yo hablo mucho de cómo se va trabajando la cuestión de la sexualidad en relación al placer. Yo en el trabajo, cuando los que tengan acceso al libro van a poder ver que problematizo mucho la sexualidad en relación al placer y si el placer sirve o no a la homeostasis del sujeto, por ejemplo, como modo de alcanzar el conocimiento en términos filosóficos, porque hay como una corriente muy antigua, digamos, que se llama el arte de la sexualidad, que consiste en alcanzar el conocimiento por medio del placer, es decir, en términos hedonistas, y hay muchas corrientes filosóficas que plantean la posibilidad de alcanzar el saber, de alcanzar la sabiduría por medio del placer sexual, y hay otras que por supuesto plantean que la sexualidad en realidad es un obstáculo para poder alcanzar los niveles más elevados de la beatitud o de la espiritualidad. Yo planteo este problema y también voy planteando de qué manera es que el arte de la sexualidad se fue modificando con el paso del tiempo hasta convertirse en una ciencia de la sexualidad, que es lo que bien puntúa Michel Foucault, y que después se termina transformando en una exhibición de la sexualidad hasta el punto de que hoy en día se alcanza el ser solo a partir de poder nombrar la sexualidad. O mejor dicho, se cree que el ser está en el nombre de la sexualidad, y pongo de manifiesto o en tela de juicio la posibilidad de que eso sea así. Me parece que más bien es una trampa. Bueno, en el libro también van a encontrar muchas cosas, pero antes de seguir hablando del libro, me parece que hay que reconocer
por qué tenemos este libro, y fue porque justamente hubo una persona que se dedicó a insistir, y a insistir, y a insistir a que debíamos publicar el libro, que fue Andrea Blasco. Cuando ya todos estábamos cansados, porque habíamos terminado agotados con las jornadas, Andrea dijo, ¿y qué tal si lo publicamos? Y todos la miramos diciendo, ya nadie tiene energía para ponerse a publicar un libro, y creo que fue en gran parte por su deseo que el libro se logró editar, publicar. Si bien hicimos un trabajo entre todos, todos nos dedicamos a corregir los trabajos y demás, pero sí me parece que fue Andrea quien insistió y se plantó con la idea de que el libro se tenía que publicar. Y como ella está acá en el chat, no sé si querés comentar algo, porque también hay un artículo muy interesante de Andrea al principio del libro, así que si querés comentar algo, Andrea, te damos la palabra a vos también. Bueno, muchas gracias. Primero, bueno, agradecer al Colegio de Psicólogos por esta invitación a poder compartir con ellos nuestro trabajo, nuestra transferencia de trabajo. A Carolina, fundamentalmente, también, muchísimas gracias. Y creo que, bueno, es esto, ha sido mi interés de que quede, digamos, escrito, ¿no? Esta transferencia de trabajo y el esfuerzo de muchos años de formación de quienes estamos acá y sostenemos el psicoanálisis lacaniano, y que, bueno, es una realidad y pueden acceder, por eso me alegra que también puedan contar con este libro en la biblioteca del Colegio de Psicólogos, que en cuanto podamos se lo hacemos llegar. Porque es el tratamiento del tema, un tema muy candente, un tema que fue de época, que sigue siendo y que sigue meritando investigación y prudencia y respeto, y tenemos un panorama de este tema con todos los colegas de lo que constituye la región NOA, ¿no? Son 39 trabajos entre conferencias y presentaciones, que todas tienen un valor único, digamos, desde su perspectiva. Tenemos también, no solamente desde la clínica psicoanalítica, sino desde la educación, porque la mesa que Sergio hacía referencia, invitamos a una referente de educación por la ley justamente de educación, de identidad de género, bueno, como la implementación, lo que cuesta la implementación de esta ley, y desde lo jurídico, como bien Sergio dijo, la realidad en Jujuy, porque la doctora pudo precisar en ese momento, en el 2018, el tratamiento de las dificultades, incluso, que implicaba la inscripción y la nominación del nombre y los cambios de documento y las dificultades, que es algo a tener en cuenta y a conocer. Entonces me parece que este libro refleja no solo el psicoanálisis, sino también otros discursos que queríamos que participen, y bueno, esto, digamos, que invito a que lean, porque como también Nilda comentó, no solo la entrevista a esta persona trans, sino las perspectivas, las distintas, las tan distintas perspectivas desde donde uno puede leer lo que es la elección, y sobre todo en este momento donde el término efectivamente elección quedaría como más restringido a la voluntad y a la conciencia, y donde la sexualidad, como en tantos otros casos, como dice Sergio, da vuelta a estas cuestiones, porque sí, tal vez, como dice Manuel, es el sexo el que nos elige, ¿no? No hay una voluntad de la conciencia en la elección, solo podemos, digamos. También lo que presenta este libro, quería decir, era la diferencia importante entre género y sexuación, ¿no? Que me parece que también es un tema interesante para investigar y para leer en los trabajos que fueron presentados. Así que bueno, me parece que los invito sobre todo para leer y compartir nuestra transferencia de trabajo. Así que bueno, gracias Sergio, y a Carolina y al Colegio de Psicólogos.
Claro, yo pensaba recién que se podría decir es la sexualidad la que elige al yo, como para aclarar la idea esta de que somos elegidos por la sexualidad, en tanto el yo no elige la sexualidad. Eh, no sé si aclara o oscurece, pero a mí me lo me aclara pensar de esa Bueno, manera. hay varios Porque si no, trabajos, no hay elegimos la varios sexualidad, sino trabajos que la que, sexualidad nos elige. sí, Mm. sí, sí. No, y hay algo que también me parece interesante y que se presenta, así como dijo Nilda, respecto de los niños que dicen no ser, no, presentar otra sexualidad que la biológica con la que nacen. También es muy interesante poder ver los trabajos de Freud y de Lacan respecto de esto, porque hay una variedad, ¿no?, en las posiciones de cada uno, aunque, los dos ponen como fecha a respetar al menos, que es la pubertad, ¿no? Un sostener hasta ese momento la definición de la sexualidad, es decir, no anticiparse, no negar, que el niño pueda decir, digamos, no negar, pero sostener hasta tanto, porque así como la niña que presenta de Salta, Ana Rosa Cóncaro, que hizo mención Nilda, se sostuvo en su elección, ¿no? Podemos decir transsexual. La primer publicación, que era Las mariposas son libres, donde Lulú, que es la persona que nació con sexo masculino y se nombraba niña, post-pubertad, puso en cuestión esta primera elección transexual. Entonces me parece que son buenos ejemplos para que sostengamos hasta ese momento y bueno, respetar lo que se define, pero no anticiparnos, ¿no? También eso es un tema interesante a tener en cuenta. Claro, me parece que por ahí se pregunta mucho cuál es la posición del psicoanálisis en relación a estos temas, y acá Claro. dentro del libro van a encontrar claramente cuáles son las posiciones que el psicoanálisis tiene en relación a todos los múltiples temas que se desprenden del título general, que nos terminó asombrando, porque no sabemos si publicar el libro, porque no es muy barato publicar un libro, pero al final terminó siendo un éxito el libro y se vendió en Buenos Aires y en muchas provincias del país, y ahora se empezó a vender en Brasil y se empezó a vender online, está por salir una versión digital, entonces estamos muy, muy contentos con que se haya podido concretar esta idea que tuvo Andrea de publicar el libro. Y bueno, si quieren podemos conversar, Fabi, no sé cómo vos digas, que estás moderando, no sé, creo que hay alguna pregunta en el chat. Sí, justamente, Sergio, hay una pregunta de Gina, Vos. Josefina. Lo que ella pregunta es que, ¿podría decirse entonces que la sexualidad o la autopercepción de la identidad sexual es una construcción social y constante? Respondan Bueno, a... estábamos charlando un poco acerca de eso, de que está lo social, está lo cultural, de que obviamente que la sexualidad se ve influida por la época y que por supuesto la sexualidad influye a cada época, pero fundamentalmente me parece que el tema en relación a la pregunta que hizo Gina, yo apuntaría devolviéndole la pregunta o haciendo una nueva pregunta en relación a esta pregunta que está muy bien, preguntándonos si es posible alcanzar el ser a partir de ponerle un nombre a la elección sexual. Porque me parece que lo que se intenta con las construcciones de los nombres de la sexualidad, soy trans, soy gay, soy hetero, etc., es alcanzar el ser, ¿no? Que uno busca ponerle un nombre a la sexualidad porque se funde con la idea de que entonces se va a poder tocar el ser a nivel óntico cada uno, y me parece que el problema o la trampa de esta época, cuando hablamos de construcción social, como lo dice Gina muy bien, la trampa me parece que está ahí, en que el ser no se acaba en la sexualidad. Tiene una parte que es, podríamos, no sé si llamarla metafísica, porque por ahí la palabra metafísica da lugar a interpretaciones que no nos pueden venir muy bien, pero sí que no se agota en el campo de las palabras o en el campo de lo imaginario. Eso claramente la sexualidad en el ser humano nos alecciona todos los días acerca de eso.
Bien. Bueno, yo tenía más o menos unas preguntas amplias, sé algo de psicoanálisis. Es más de lo que decís. Está infiltrado en la cognitiva. Estos son los grandes exponentes del Jung. Bueno, más que nada preguntarte, Sergio, Andrea, Nilda, que estuvieron coordinando. ¿Ustedes qué creen, a ver, con respecto a la sexualidad de esta época? ¿Sí? ¿Creen que la sexualidad de esta época y el discurso de la época, ¿sí?, con respecto a la sexualidad, es mayor, menor el impacto que tiene si nos trasladamos mágicamente a la época de Freud? ¿Quieren contestar ustedes? Yo ya contesté antes. Para no... No sé, yo tal vez pueda decir algo respecto a, no sé si es mayor o menor, sé que es diferente, ¿no? Nosotros, al evaluar la época, podemos decir que la época de Freud respecto de la sexualidad era la época de la prohibición, ¿no? La época de la castración, la época donde la sexualidad estaba prohibida, digamos, y eso generó los síntomas, la neurosis, etc. Nuestra época, en nuestro contexto social, lo que incide en Occidente, el mercado, la ciencia, la tecnología, desde Freud a hoy, que podemos decir más de 100 años, ha variado. Entonces, si la época de Freud era falocéntrica y prohibitiva, nuestra época se orienta hacia lo femenino, ¿no? Lo femenino como concepto que es, digamos, un más allá de ir más allá de los límites. Creo que nuestra época respecto de la sexualidad y con toda esta respuesta, digamos, que es lo que trabaja el libro, muestra la orientación hacia lo femenino como un más allá, ¿no? Esto es lo que podría decirte. Sí, y eso también me parece que nos permite por ahí decir que, como decía Sergio, que la anatomía no es el destino, porque se trata de posiciones. Hay un posicionamiento en la sexualidad, cosa que quizás esto está como más aceptado y lo podemos ir trabajando un poco más. ¿Sí? Son posiciones que nos lleva a esto de poder entender que sea hombre o tengas digamos, el sexo con el que hayas nacido, te posicionas de una determinada manera, ¿sí? Desde un lugar o femenino o masculino, ¿sí? Entonces, no se trata de una identidad fija, sino que estamos, como somos sujetos de lenguaje, estamos sujetos a identificaciones. O sea que la sexualidad se construye, ¿sí? Así como no nacemos con un cuerpo, pero no somos ese cuerpo, sino que ese cuerpo se construye, bueno, también la sexualidad se va construyendo. A partir de un posicionamiento que tenemos respecto, bueno, de la sexualidad. Sí, y también me parece que, digamos, lo que se podría pensar en contraposición a la época de Freud y la época nuestra, que es lo que resalta Fabián, es poner de manifiesto algo que advirtió Lacan hace 30, más de 30 años, mucho más de 30 años, 50 por lo menos, y es que la ferocidad del superyo en nuestra época es mucho más letal que en la época de Freud, porque justamente en la época de Freud, como recién nombró Andrea, tenía que ver con la prohibición, y en esta época, en donde pareciera ser que no hay prohibición, en donde aparece la bandera de la libertad, que por un lado está buena, pero por otro lado, en nombre de la libertad aparecen a veces los extravíos, y en ese sentido quería leer la inquietud que vos trajiste, Fabián, algo que está en el argumento del libro que está escrito por Silvia Ons. Ella dice: el peso de la elección parece estar en nosotros, pero ella es puro simulacro, ya que donde creemos ser libres, la dominación del otro es más completa, tanto
importante el psicoanálisis como camino al encuentro de nuestra real singularidad. Es decir que allí donde creemos ser libres es cuando más dominados estamos por los imperativos superyoicos. ¿No? Entonces, Lacan se reía de la libertad en ese sentido, e incluso atribuía la libertad a la locura. Pero cuando hablamos de libertad, en psicoanálisis empezamos a parar las antenitas porque no confiamos demasiado en esa palabra que podríamos decir. Entonces cuando se promueve o se promulga de que esta es una época más libre, yo diría, no confiaría del todo en esa idea. A mí me parece mucho más control que antes, solamente que el control aparece de otra manera. Lo que estuvimos charlando quizás un poco ayer, pero digamos, en los imperativos de libertad aparece el superyo con mucha más ferocidad, o con igual ferocidad por lo menos, que en los imperativos de prohibición. Bueno. Gina, por ejemplo, dice, si uno se cuestiona constantemente la propia sexualidad, la que nos adjudicaron desde el nacimiento por el sexo de cada sujeto, pregunta, ¿qué es lo que nos permite decir desde el plano consciente? Ya que uno puede llegar a definirse. Claro, bueno, desde el plano consciente, lo que te permitiría definir la sexualidad desde el plano consciente es poder hacer consciente lo inconsciente por medio de un análisis, porque justamente la sexualidad no se hace a nivel, no la elegimos a nivel del yo, que es lo que decíamos hace rato. La sexualidad no la elige el yo. Digamos, el yo lo que hace en todo caso es defenderse de la sexualidad, y el síntoma neurótico sería la manifestación más clara de que el yo se está defendiendo de la elección sexual inconsciente. Entonces, una persona puede llegar a redefinir su sexualidad cuando la pueda llegar a ser consciente, es decir, cuando pueda llegar a enterarse acerca de la esencia de su sexualidad, que en el caso de los neuróticos permanece en el plano de lo inconsciente, y por eso Freud llegó a decir que la neurosis es el reverso o el negativo de la perversión, porque la sexualidad siempre es perversa, en tanto no existe la pulsión heterosexual en el ser humano. En consecuencia, la pulsión sexual siempre va a ser perversa. No existe una pulsión normal, podríamos pensarlo de esa manera, como para pensar en una pulsión anormal. En consecuencia, de forma estructural o de regla general, podríamos decir que no hay una pulsión normal en el ser humano, y toda pulsión es esencialmente perversa. Lo que sucede en algunos casos es que no estamos anoticiados acerca de la fijación que nos habita, de la prevalencia pulsional que nos habita, y en otros casos sí, y en los casos en los que no, un análisis es, como me parece a mí, el camino regio para llegar a ser consciente de eso, y en ese segundo momento sí reelegir, lo cual no quiere decir que necesariamente te tenés que identificar con eso que encontraste. Podés decir, sí, era eso, pero sigo eligiendo esto otro, o era eso y elijo eso, o no me convence ninguna de las dos, me hago que soy un monje, etc. Lo que importa es, me parece en ese sentido, algo que aparece en el final del escrito de Andrea en el libro, que la elección que se haga permita poder tener una vida más llevadera. No lo dice con esas palabras Andrea, no sé si te lo acordás, Andrea, pero hace referencia a vivir en términos un poco más, decida lo que decida, una mejor elección, ¿no? Decida lo que decida, una mejor elección. Fabricio creo que también una elección consciente. quería preguntar algo. Buenas noches a todos y todas. Hola, Fabricio. Tuve la oportunidad de presentar, digamos, la jornada del CID de NOA que se llevó acá en Jujuy. La verdad, muy linda, digamos. Vos hiciste el curso breve del principio de año, ¿no? Con Sí, nosotros. sí. La pandemia me trajo, yo estoy en Tucumán, digamos, y la pandemia me trajo otra vez a Jujuy, digamos.
Pertenezco al CID de Tucumán. Ah, mirá, con Rosana. Sí, sí, Rosana Aldonat. Tenía una duda, me surgió un interrogante a medida que íbamos conversando, que decía Andrea Blasco, digamos que estamos en una época de la feminización del mundo, y con estos casos de prevalencias que hay en la actualidad también de femicidio, digamos, también como podemos decir que también hay un repudio a lo femenino. Bueno, en realidad, Fabricio, cuando en psicoanálisis hablamos de lo femenino, no hablamos de la mujer, Sí, no hablamos de género. no del goce femenino. No tiene, claro, no hablamos del género masculino femenino, nos referimos a lo femenino, a esto que yo mencionaba, que no tiene medida, a los excesos. En realidad, en los femicidios, lo femenino está puesto del lado del hombre, que es el que mata. El exceso, ¿no? Lo femenino es lo fuera de límite, lo fuera de regulación, el exceso. Entonces esa tendencia de que también tiene que ver con cierta posición respecto de la libertad que decían recién, porque eso remite a la locura, ¿no? Remite a la salida de la norma, digamos, bueno, del límite, de la regulación del goce. Entonces, por eso dije que el concepto femenino para el psicoanálisis, sobre todo lacaniano, es el más allá del falo, es decir, el más allá de la regulación, más allá de la ley. Esta época es el más allá de la regulación. Entonces, los femicidios serían una muestra precisamente de la falta de regulación del goce, ¿no? En ese sentido hablamos de lo femenino, no desde el género, sino desde el modo de gozar, digamos. Gozar del exceso, sería, lo femenino es gozar del exceso, ¿no? Sí, y me parece también, digamos, que cuando se mata, cuando vos Fabricio, preguntas acerca de si hay como una mayor prevalencia de odio hacia el feminismo quizás, o hacia las mujeres, me parece que hay como lo que estábamos charlando ayer, no sé si estuviste en la charla de ayer, pero ayer cuando a mí me tocó hablar de la segregación, de la discriminación, yo decía que lo que se nota muy, muy en boga hoy en día es el rechazo al deseo del otro, el rechazo a la idea del otro, en tanto es distinta a la mía, y en tanto resulta una amenaza, y se vive como una amenaza en algunos casos, que viene a opacar la mía, que viene a anular mi deseo, etc. Entonces, si hay algo que la mujer enseña, justamente es acerca del deseo. Y cuando esa mujer presenta el deseo, no necesariamente su deseo, sino que presenta el deseo como tal, en algunos casos el hombre responde, no responde subjetivamente, no tiene con qué responder, porque la presencia del deseo, de alguna manera, invita a que vos te cuestiones acerca del tuyo, y si no estás habitado por el deseo, entonces es por afuera de lo simbólico. Exactamente, es por afuera de lo simbólico, porque justamente el deseo implica algo del orden simbólico. Entonces los pasajes al acto justamente muestran que el deseo, lo que se mata a veces es el deseo como tal, ¿no? En tanto resulta insoportable, y las mujeres muchas veces son portadoras de deseos, o del deseo, o representantes del deseo, en tanto podríamos pensar que la mujer o los feminismos, algunos feminismos, no todos, son el significante de la diferencia, ¿sí? Es decir, eso que a mí me representa la diferencia, y será cuestión de los recursos que cada uno tenga, ver si logra soportar o no la diferencia. No es tan fácil, a nadie se le hace fácil, no es que están los que dicen, uy, qué lindo, llegó la diferencia. Es algo que hay que transitar, pero están los que tienen más recursos y los que no tienen nada de recursos, y responden justamente con el pasaje del acto, que es lo que vos acabas de nombrar, Fabricio.
Muchas gracias, Sergio. Bueno, ¿hay alguien más que quiera preguntar? Yo quería preguntar bueno. algo. Bueno, en realidad escribí algo ahí, pensaba en la lengua materna, ¿no? Que, o sea, la lengua del otro, que introduce estas marcas de goce en el cuerpo, y cómo la sexualidad termina siendo, bueno, traumática, ¿no? Para los sujetos. Bueno, en tanto hay agujeros en saber sobre el sexo, y cómo hoy, como marcando, no sé si marcando una diferencia, pero pensaba en esto que había hablado Fabián, cómo en la época de Freud había represión, no se hablaba sobre sexualidad, hoy sí, pero no saber, estos agujeros de saber sobre el sexo, hoy me parece que con la ley de educación, la ESI, las leyes que aparecen en cuanto a identidad de género, el cambio del documento, en realidad lo que buscan es como cerrar, como hacer una especie del saber sobre el sexo completo, ¿no? Y me parece que termina hasta siendo como más peligroso que la época de Freud. No sé, pensaba eso mientras los escuchaba, y como hoy tenemos tantas leyes, tantos medios, pero en realidad creo que por lo que vamos viendo, en realidad hasta es más peligroso, o para las mujeres también, ¿no? Porque hay muchos más femicidios. Nada, eso solamente traía como una reflexión o Sí, yo creo, pensamiento, no sé si me puede... yo creo que la ley es una herramienta, ¿no? Y como toda herramienta puede tener múltiples usos. Por un lado, tengo algunas pacientes mujeres que se animaron a denunciar abusos que sufrieron en la infancia a partir de esta ley. Conozco el caso de una niña que, habiendo recibido educación sexual en la escuela, le avisó a la maestra que a ella le estaba pasando algo de eso y se supo. Está eso, que me parece que está buenísimo, que a partir de la ley está pasando. Está bueno que se pueda integrar con mayor naturalidad la elección sexual, la diversidad sexual desde la infancia, y que no resulte toda la segregación que es muchísimo. Entonces, No se escucha, Sergio. Me parece que Sergio tiene problemas de internet. No se escucha, Sergio, no se escuchó bien, no se escuchó bien. Parece que están cayendo más truenos en la casa de Sergio que en otro lado. Sí, la tormenta tan esperada. Sí. ya hablé demasiado y el Zoom me dijo basta. También puede ser. Yo quería decir que la época de Freud, si bien fue prohibitiva, ¿no? Sin embargo, el hecho de prohibir algo marca, digamos, el camino. Es decir, si a alguien le dicen por acá no, le están diciendo por dónde sí. Entonces, en ese sentido, la época de Freud fue, digamos, una época que permitió orientarse a la subjetividad que ya de por sí, inicialmente, no tiene una determinación de entrada. Sin embargo, si a uno le dicen por dónde no, por dónde sí, tiene mayor orientación, aunque a veces incluso la orientación sea estar en contra, ¿no? De rechazar o estar en contra de por dónde nos dicen ir, ¿no es cierto? Entonces uno puede asumir por dónde nos dicen ir o rechazarlo y ser
opuesto a lo que nos dicen, pero uno no se puede oponer si no tiene, digamos, la indicación de por dónde ir. En cambio, esta época, al no prohibir, tampoco dice por dónde ir, por lo tanto, al haber todas las posibilidades, todas las variedades, todas, digamos, son posibles, eso genera mayor desorientación, ¿no? Entonces es mucho más difícil en esta época orientarse. El sujeto está más desorientado respecto, porque lo simbólico no está definido de la misma manera que en la época de Freud. Entonces es mucho más difícil poder definir incluso una orientación sexual, porque no hay quien al menos intente decir por dónde, ni siquiera nos podemos oponer a eso porque no hay. Entonces la posibilidad de orientación hoy día, digamos, es mucho más difícil. Sí, y también yo quería agregar que la sexualidad es traumática, es decir, más allá de la época, la sexualidad en la época de Freud y en esta con la ley, con todo, la sexualidad en sí es traumática, porque no está el objeto, digamos, adecuado a la pulsión. Entonces eso implica todo un trabajo que tiene que ver, digamos, con llegar a poder saber acerca de eso, con un trabajo en donde se pueda pescar el deseo, el goce, el amor, que son cuestiones que a veces no van juntas. Pero no está el objeto adecuado, no existe. La sexualidad humana tiene otras condiciones, no son las naturales. Entonces por eso también es traumática, ¿no? Y como decía Carolina, es un no saber. Puede estar, digamos, puede estar como amparado por la ley y todo, pero eso no nos da una receta de qué hacer con nuestro cuerpo, qué hacer con el otro, por dónde pasa el deseo, el goce y el amor, digamos. Eso es todo un trabajo analítico, si se quiere, ¿no? Bien. Bueno, permiso, voy a interrumpir. Si alguien quiere realizar alguna otra pregunta, reflexión. Ya estamos, es la 21:43, o algún expositor quiere agregar algo. Yo quería comentarles algo muy brevemente que leí en las noticias hace unos días de una niña en Azul, en Buenos Aires, de 5 años, que ha logrado su documento femenino. Ella nació siendo varón. Digo, ¿cómo necesitamos de que haya un otro que nos escuche? Como decía Andrea, no está marcado el camino, pero cuando el sujeto se atreve a hablar y a expresar qué quiere, cómo lo quiere, necesita de que haya un otro que acompañe eso. Y en la noticia los papás decían que a ellos les parecía tan raro que teniendo 1 año y medio, ella, en lo poco que puede hablar un bebé de 1 año y medio, se hacía entender, hacía elecciones de juguetes y de ropa que son consideradas socialmente como femeninas. Entonces, la importancia de este otro que nos escuche, que nos acoja, que le dé cabida a nuestro deseo, a nuestra inquietud, porque evidentemente es complejo y solo no se puede. Eso les quería comentar. Creo que había algunas preguntas de Gina, pero a mí se me borraron porque como me desconecté se me borró todo el chat, pero creo que había algunas preguntas que no se habían contestado de Gina, Josefina, me parece, los que tienen acceso al chat. A ver. Algo de lo jurídico, ¿no? Dice. A ver, ¿me escuchan? Sí. Dice algo así como que me agrada la palabra reelegir, algo más dinámico, gracias. En tribunales no lo explican en esos términos.
sí o sí tienen que identificar el acto delictivo con una patología. Creo que estás haciendo referencia a los femicidios, o a qué habrá hecho referencia. Yo creo que sí. ¿Estamos hablando de los femicidios? Ahí está escribiendo Gina. Claro, sí, sí, la idea de que la anatomía no es el destino hace referencia a eso que vos decís, Gina. Bien. Mirá, yo trabajo todavía con femicidas, trabajé en la cárcel y hice mi tesis en la cárcel y atiendo muchos casos de femicidas, y por supuesto hay distintos casos y los femicidas aparecen con distintas estructuras. Sergio, otra vez no te escuchamos. El femicidio no aparece solamente en casos de psicosis. ¿Otra vez no se escucha? Ahora Ahora sí. sí. ¿Ahora sí? Ahora Sí. sí. No, que decía que no es patrimonio de la psicosis el acto femicida. En muchos casos es un acto de locura, pero también depende de cómo se cometa el acto femicida. Porque están los arranques y están las torturas, entonces me parece que no se puede pensar en los mismos términos una tortura seguida de lo que es un tiro en la cabeza en un ataque de celos, sin premeditación. Entonces, es toda una cuestión muy compleja como para decir son todos locos o ninguno es loco, etc. Me parece que no me gusta mucho a mí decir hay que ver caso por caso, porque soy de la idea de que cuando no se sabe qué decir, se dice hay que ver caso por caso, pero en este caso sí me parece que hay que ver caso por caso. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, reflexión? Bueno. Entonces vamos cerrando. Vamos a invitar a leerlo, al libro. Por supuesto, va a estar en el colegio, lo esperamos, esperamos que llegue el libro al colegio, pero bueno, también cuando esté a la venta, ya está a la venta, ¿no? Sí, ya está a la venta. Alejandro López, comuníquense con Alejandro López. Sí. Él lo tiene para también está a la venta, lo tiene, entonces hay que comunicarse con Alejandro López, pero bueno, también los invitamos a participar de los encuentros, de la formación constante y permanente que hace el IOM. Hoy, este año el coordinador es Sergio Higa, justamente, y bueno, invitarlos, ¿no? A los que están presentes, a los que nos escuchan por Face, a los que luego escucharán este conversatorio, a formarse en psicoanálisis si así lo desean, a leer y, bueno, invitarlos al IOM, que es que es el instituto que hoy representa la EOL en Jujuy. Y por otro lado, para ir cerrando, quiero comentarles que seguimos con la Semana del Psicoanálisis hasta el viernes. Mañana miércoles, 14 de octubre, a las 6 de la tarde, es la urgencia como categoría clínica, es un tema que ahora va a estar a cargo de la Biblioteca Analítica. A las 20:30 horas, psicoanálisis y feminismos, encuentros y desencuentros, y en este caso vamos a contar con la coordinación de Sergio Higa, en este conversatorio, que también está a cargo de la biblioteca, pero va a coordinar Sergio.